Pues un cordial saludo a todas las personas que se unen con nosotros a partir de este momento. Yo soy Gustavo Delgado y le damos la bienvenida a don Gustavo Román, quien es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Gustavo. ¿Cómo está? Muchas gracias. Encantado de conversar con ustedes y a sus órdenes. Muy amable. En primer lugar, me gustaría que retomáramos el tema del papel que juega el Tribunal Supremo de Elecciones, incluso antes de que se dé la declaratoria ya al llamado a elecciones nacionales y demás, sino el papel que juega a lo largo de los 365 días del año, todos los años el Tribunal Supremo de Elecciones, don Gustavo. Es muy importante porque el Tribunal Supremo de Elecciones no solamente es organizador de elecciones, que es como normalmente lo conocen los costarricenses. Además de organizador de elecciones, es juez electoral. Eso significa que resuelve las controversias de naturaleza jurídica, de naturaleza político-electoral, que se dan en la vida de los partidos políticos y en general en la vida del país. Además de eso, es registrador civil. El Tribunal Supremo de Elecciones es el que garantiza el correcto registro de los hechos y los actos civiles de los costarricenses de la cuna a la tumba. Y además, a partir del año 2009, asumió una cuarta función, que es la de promoción de cultura cívica y valores democráticos a través de nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED, con el que hacemos un trabajo permanente de capacitación a partidos políticos, a estudiantes del país, a líderes comunales, en fin, a amplios sectores de la sociedad. Claro, y yo quisiera concentrarme por un momento en ese tema. Yo lo había notado como el tema del fortalecimiento de la democracia. En un momento crucial, don Gustavo, debido a las diferentes circunstancias que nos han afectado a los costarricenses, eh, se vuelve importantísimo recordar el valor que tiene la democracia en nuestra vida y en la importancia que representa el ejercicio del voto en esa democracia, hablando ya de las elecciones. Sí, no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. Es central. De hecho, yo creo que es uno de los roles o de los papeles de los organismos electorales en América Latina que van a adquirir más importancia en los próximos años y en las próximas décadas. Es la toma de conciencia de que la democracia no vive únicamente de elecciones limpias y de instituciones sólidas. Las democracias se alimentan fundamentalmente de la calidad de su ciudadanía. Es fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer con músculo sus derechos políticos, que comprendan el sistema político que tenemos y que además tengan información veraz y de calidad para poder exigirle a las autoridades un correcto desempeño de sus cargos y también para poder hacer opciones electorales, para poder decidir su voto de manera conforme con sus propios intereses. Es muy trágico pensar que una persona, un ciudadano mal informado, podría acabar votando en perjuicio de sus propios intereses. Para evitar eso es necesario que vaya apertrechado, equipado con buena información a las urnas. Y nosotros en el Tribunal Supremo de Elecciones creemos que es nuestra responsabilidad hacer una contribución en esa dirección. Es solamente una contribución, no lo resolvemos. Es fundamental el papel de la prensa, es fundamental el papel de otras instancias de la sociedad civil, pero nosotros tenemos que hacer también nuestro aporte. Bueno, y eso viene desde la casa y desde las clases de cívica. Así que, si bien el tribunal tiene una responsabilidad, como usted menciona, que asumió, me parece a mí, con mayor fortaleza a partir de la creación del instituto,
pues hay muchos otros actores y ahí la familia juega un papel fundamental para que sigan prevaleciendo los valores democráticos en este país. Y está científicamente demostrado. La investigación, por poner un ejemplo notable, de Ronald Alfaro, publicada como libro en el año 2019, si la memoria no me falla, demuestra con base en datos costarricenses que el hogar sigue siendo fundamental en la determinación del comportamiento electoral, en la adherencia de las personas a los principios democráticos, con un particular acento, esto es un dato llamativo, con un particular acento de las madres. Las madres son, según esta investigación del doctor Alfaro, la principal influencia y además la que dura más tiempo en el comportamiento adulto de los electores a lo largo de sus vidas. Qué interesante ese punto. Y yo lo traigo en un aspecto totalmente diferente y negativo, pero había visto un documental como ahora, no en Costa Rica, pero en otras latitudes, eh, para seguir cosechando, digámoslo así, adeptos al neonazismo, lo que se busca es también a la mujer. Entonces, la mujer como lideresa del hogar, como una influencia tan importante dentro de la crianza de los niños, entonces se busca sembrar una semilla tan negativa. Bueno, en este caso es una semilla tan positiva, lo que podemos ver en el caso de seguir fortaleciendo la democracia. Qué importante es seguir insistiendo y llegar a las mujeres entonces con ese mensaje, y no solamente con el mensaje, ¿verdad? Al final de cuentas es con que se lo crean, con que sigamos creyendo que la democracia es el mejor modelo para que sigamos viviendo, aunque no es perfecto, como también lo han dicho muchos estudiosos, ¿verdad? Ahora, don Gustavo, yo quisiera traer a colación los grandes desafíos a los que se ha enfrentado el Tribunal Supremo de Elecciones en los últimos tiempos. Bueno, le correspondió organizar unas elecciones en segunda ronda en una primera oportunidad, ¿verdad? Que fue en 2010. 2002. Gracias. 2002. En 2002 le correspondió organizar un referéndum que era en 2008 un tema súper delicado. ¿Estoy bien? ¿2008 o 2007? 2007. 2007, un tema delicadísimo que polarizó el país y que todavía lo tiene medio polarizado. Elecciones a medio periodo, vamos a ver si ahora sí estoy bien, que fue en 2010, que fueron las elecciones municipales. Tenemos elecciones municipales desde Sí, pero, el año 2002, separadas de las separadas, nacionales, pero el pero mismo año, sí, eso fue en 2003. es exacto, en diciembre del 2002, 2002. en diciembre del 2006 y en Lo, diciembre del 2010. ajá, que, Las primeras que se realizan de manera independiente y 2 años después de las elecciones nacionales son en 2016. ok, entonces ahí tenemos 4 elementos, ¿verdad? La segunda ronda, el referéndum, la división de las elecciones y el paso de las elecciones a medio periodo, que lo que implica es que tenemos elecciones cada 2 años en el país, ¿verdad? Ahí tenemos 4 elementos y le vamos a sumar uno más, que es el que estamos por vivir, que es elecciones en medio de una pandemia, ¿verdad? A todas me parece a mí, a las 4 ha salido avante el tribunal, pero ¿cómo se prepara para organizar unas elecciones también? Y no solamente las elecciones como tal, sino convenciones, que ahora, la semana pasada, esto se convirtió también en un foco de polémica, de que si habían convenciones, de que si no, en qué momento, cómo iba a ser la cosa. ¿Cómo se preparan para estos momentos extraordinarios llevar toda la organización del proceso electoral? Bueno, efectivamente, ese recuento que usted ha hecho es preciso. Yo agregaría un dato más y es el voto en el extranjero, por primera vez en 2014 y luego en Claro. 2018. Sí, el país, su régimen electoral ha tenido importantes cambios en los últimos años. Algunos han sido cambios normativos, otros simplemente han sido cambios que las circunstancias políticas nos han presentado. El hecho de que antes siempre se resolvía la elección en primera ronda,
ahora más bien es excepcional. La excepción es la elección del 2010, pero en los últimos años, perdón, la del 2010 y la del 2006, que también se resolvió en primera ronda, pero la tendencia es a que tengamos que tener ahora segundas rondas, procesos electorales más largos, y todos estos retos, Gustavo, se han enfrentado haciendo acopio de la experiencia acumulada del Tribunal Supremo de Elecciones a lo largo de los años. Nosotros organizamos elecciones en este país desde el año 1949 de manera ininterrumpida. No hay otra autoridad electoral en todo Iberoamérica que tenga esa experiencia acumulada. Lo hacemos además con un personal que es en su gran mayoría permanente, especializado. Nosotros no somos, como ocurre en otros países, funcionarios del Poder Ejecutivo o funcionarios del Poder Judicial, que también hay países que tienen ese modelo, que solo durante época de elecciones nos dedicamos a estas cosas. Nosotros estamos especializados de manera permanente en esto. Y eso, por supuesto, que nos da una experiencia importante, la experiencia que le da a cualquier persona el dedicarse a lo mismo y estar reflexionando sobre lo mismo, ver cómo lo hacen en otros países, estar actualizado con la literatura especializada sobre el tema. En fin, no en vano y no peco de inmodestia, porque este no es un logro del tribunal, este es un logro de Costa Rica. No en vano, mediciones tan prestigiosas como las del Índice de Integridad Electoral de la Universidad de Harvard y de Sydney ubican al organismo electoral costarricense entre los mejores, no de América Latina, ni siquiera del continente americano, sino entre los mejores del mundo. El mensaje en ese sentido que quisiera transmitir a la ciudadanía es que pueden tener absoluta certeza, plena garantía de que los costarricenses vamos a votar en febrero del 2022, vamos a poder renovar democráticamente a nuestro gobierno. Lo que no se sabe, la incertidumbre es quién ganará y quién accederá a los cargos de representación popular. Esa es la incertidumbre que tiene que haber en toda democracia, pero la certeza, la tranquilidad es que vamos a tener un proceso electoral con el mismo rigor y los mismos altos estándares democráticos que estamos acostumbrados en Costa Rica. Eso que usted menciona, que parecería, y lo voy a decir, una afirmación súper tajante antes de 2006, me parece a mí, bueno, sigue el tribunal teniendo altos niveles de credibilidad en el país, y usted nos mencionaba acerca del prestigio que tiene a nivel internacional. La polarización que hablábamos anteriormente y lo estrecho de las elecciones, del resultado de las elecciones de 2006 entre don Oscar Arias y don Otón Solís, representó también un gran desafío, un momento, me parece a mí, muy delicado de la democracia costarricense, y de alguna manera el tribunal, voy a utilizar ese término popular, salió como pringado, ¿verdad? Y entonces recordamos que hubo aseveraciones a boca de momento, ¿verdad? Un poco acaloradas hacia el tribunal, y a partir de ahí han habido momentos muy específicos en los cuales se ha cuestionado la neutralidad y la capacidad organizativa del Tribunal Supremo de Elecciones. Con respecto a ese tema, que yo estoy seguro que ahorita esta entrevista es grabada, pero que saldrá en algún momento alguna persona que lo piense o que incluso hasta lo escriba en la transmisión por redes sociales, ¿qué le podemos decir a esas personas que todavía cuestionan o que dudan del trabajo del tribunal? Bueno, que el tribunal no le pide fe ciega a nadie. Nosotros no le pedimos una confianza ciega a nadie. Pedimos que se atiendan los hechos y que se atiendan las evidencias, que las personas participen, que se involucren en el proceso y que vean cómo se hace. Nosotros no tenemos una sola fase del proceso electoral, desde la impresión de papeletas hasta el conteo de votos, que ocurra aparte de la mirada de los costarricenses.
todo ocurre ante los ojos de los costarricenses. Las elecciones las organizamos nosotros, pero no las hacemos nosotros. Es un proceso en el que intervienen 150.000 personas aproximadamente y nosotros somos 2.000 funcionarios solamente. Pero claro, Eduardo Galeano decía que todo buen hincha de fútbol sabe que si su equipo pierde, pierde por culpa del árbitro. Y que si su equipo gana, gana a pesar del árbitro. El reto que tenemos en Costa Rica pasa por elevar el estándar, el listón de nuestra cultura política y de nuestra responsabilidad cívica, sobre todo la de los representantes partidarios, en el sentido de que no puede ser que los resultados, no solamente electorales, sino también los resultados judiciales, los resultados ahora incluso a nivel médico y científico, sean aceptables y los creamos si confirman nuestras posiciones y sean cuestionables y rechazados si van en contra de nuestras posiciones. La verdad o la mentira de las cosas, la realidad o la falsedad de los hechos, no depende de que a mí me guste o no me guste algo. Eso es infantilismo. Eso es una fase que tenemos que superar los seres humanos en la temprana infancia. El adulto es capaz de reconocer que las cosas suceden o dejan de suceder independientemente de sus gustos. Y entonces tenemos la responsabilidad también cívica de darle al debate público esa altura. Yo puedo estar insatisfecho con el resultado de una elección, puedo pensar que la persona que ganó no era la persona adecuada para el país, pero tengo que tener la solvencia democrática, el compromiso ciudadano de decir, esta fue la decisión mayoritaria, vamos a respetarla, somos un solo país y vamos adelante. Ese, yo creo, Gustavo, que es un reto no de organización electoral, porque como le digo, las mediciones técnicas, también las observaciones internacionales son muy elogiosas hacia la organización de los procesos electorales en Costa Rica. Los ponen como ejemplares. Los observadores internacionales nos dicen que vienen al país a aprender. Entonces el reto, más que de organización electoral, es un reto de cultura cívica y un reto de moderación y de seriedad en el discurso público. Quisiera cerrar con un tema que sigue siendo muy delicado y que cada día se acrecienta más. Lo vemos sobre todo en los procesos electorales, que es lo que nos compete en este momento, pero también aparece en otros momentos de nuestras realidades. Y tiene que ver con las fake news, tiene que ver con las noticias falsas. Cada vez más es común que los procesos electorales se vean empañados, se vean influenciados, se vean impactados por algunas informaciones o por algunos, sí, vamos a decir informaciones que no responden a una fuente verídica, no responden a la realidad y que lo que buscan es tergiversar los hechos, sobre todo mentir, ¿verdad? Y nos esperamos eso, lamentablemente, para el proceso que se avecina. De hecho, en algunos casos ya se empiezan a notar algunas cosas. Entonces, el tribunal también ha tenido la ha puesto el dedo ahí, también ha querido llamar la atención sobre ese tema en anteriores momentos, don Gustavo. Sí, es que creemos que es fundamental. Las personas hacen su decisión electoral, se forman su voluntad electoral con base en la conversación pública que tienen. Nos construimos nuestras opiniones con base en la conversación pública, en lo que oímos, leemos, tanto en la familia como con los amigos, en el trabajo, en los medios de comunicación, y ya después vamos y votamos. Pero antes hay un proceso comunicacional en el que nos vamos formando nuestra posición. Las noticias falsas y más en general las estrategias de desinformación lo que hacen es envenenar ese proceso. Envenenan la raíz donde se forman las voluntades electorales de las personas y eso lesiona derechos ciudadanos fundamentales, eso lastima la democracia, eso divide las sociedades, eso le suma crispación y hostilidad a la vida de un país
y por eso no puede sernos ajenos a nosotros que tenemos la responsabilidad de organizar el proceso electoral. Por eso fuimos el primer tribunal, el primer organismo electoral en dar un paso al frente y asumir tareas de alfabetización digital. Lo hicimos de cara a las elecciones municipales del 2020, lo volveremos a hacer de una manera más robusta de cara a las elecciones del 2022, básicamente facilitando herramientas a la ciudadanía para que puedan ejercer sus derechos ciudadanos con con mayor pensamiento crítico, con mayor malicia, si me permite la palabra, en redes sociales, para saber discriminar cuando una noticia tiene sustento o cuando es una noticia falsa, para poder darle protección a mis datos personales y a mi huella digital, y muy importante, para comportarme como un ciudadano de una república y no como un hooligan de una gradería en redes sociales. Hay una regulación sobre los medios que podemos denominar formales, ¿verdad? Con respecto al tribunal, bueno, con respecto a las elecciones, y de hecho está la veda y todo esto. Pero hay más libertades en redes sociales, aún por lo menos. Don Gustavo, ¿qué piensa usted sobre eso? Ya debería llegar un momento en que también se regule la comunicación que se lleva a cabo por estas vías. Tengo que decir varias cosas. Lo primero es que sin duda alguna es un desafío, Gustavo. Es un desafío porque nuestra legislación electoral es de 2009 y usted recordará que en 2009 el tema de las redes sociales no era un tema. No. Y entonces, sin duda alguna, hay un desfase normativo frente a la realidad de cómo se dan hoy los procesos electorales. Eso es lo primero que tendría que decir. Lo segundo es que no es verdad que las redes sociales sean algo así como el viejo oeste y que estén absolutamente desregularizadas o ajenas a regulaciones. Por poner un ejemplo, si usted difunde por redes sociales una encuesta o sondeo de opinión de una empresa que no se haya inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones o lo hace durante los días de veda, usted se expone a una multa económica establecida en la legislación electoral. Eso ya ha ocurrido, ya ha habido personas a las que se les han impuesto estas sanciones. Eso es lo segundo. Y lo tercero que querría decir es que la opción primordial que ha adoptado el Tribunal Supremo de Elecciones frente al tema de la desinformación pasa más por la promoción, como decía ahora, de cultura, de pensamiento crítico, de cultura ciudadana, de habilidades del ciudadano para manejarse mejor en redes sociales y no por la vía punitiva o sancionatoria, porque ahí existe el riesgo muy alto de utilizar el tema de la desinformación y de las noticias falsas como una herramienta, como una justificación del Estado para limitar libertades públicas, para restringir libertad de expresión. Es un tema peligroso. Sin lugar a dudas. El involucramiento del Estado en esa materia. Y por eso, como repito, la opción que ha adoptado el tribunal ha sido no la de fortalecer al Estado en sus herramientas para regular las redes sociales, sino en la vía de fortalecer, permítame la metáfora, el sistema inmunológico de la ciudadanía para resistir el virus de la desinformación. Es un virus frente al cual no somos inmunes, pero que sí hay vacuna. Y la vacuna pasa sobre todo por el pensamiento crítico y por la responsabilidad en el uso de estas herramientas. Excelente, pues yo le agradezco mucho, don Gustavo, por haber compartido con nosotros esta primera entrevista, y lo voy a dejar así clarito, porque vamos a tener oportunidad, estoy seguro, si Dios lo permite también, de poder seguir avanzando en temas relacionados con estas elecciones, el trabajo del tribunal, la coyuntura que estamos atravesando y otros desafíos que tenemos como ciudadanos y, por supuesto, para el modelo democrático de nuestro país. Que esté muy bien, muy amable. Muchas gracias, encantado.